Pasamos a las dos últimas preguntas. Al ser dos preguntas sobre el mismo tema y del mismo autor, se van a agrupar en una sola respuesta. Pregunta sobre el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tiene previsto publicar, antes de finalizar el año, la convocatoria de formación para desempleados sobre certificados de profesionalidad en Melilla. Pregunta sobre el Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Va a publicar alguna convocatoria de subvenciones antes de finalizar el año 2020 o va a optar por esperar a que estas competencias sean asumidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a partir del año 2021? El autor de las dos preguntas es Acedo Reyes Sofía, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la senadora Acedo Reyes. Gracias, señor presidente. Bienvenido, secretario de Estado, a esta Cámara. Lo esperábamos y muy buenas tardes y muchas gracias por su comparecencia. Como ya ha leído las preguntas el presidente, pasaré a hacer una breve reflexión en torno a las mismas. Y le reformulo la pregunta porque bueno, fueron hechas para ser debatidas en noviembre y por cuestiones de agenda suya pues no pudieron ser debatidas. Entonces, si tiene previsto el Ministerio incorporar a la convocatoria del año 2021 el presupuesto de la convocatoria de formación para el empleo, que en el año 2020 el Servicio Público de Empleo de Melilla, como usted debe saber bien, no sacó a licitación, por tanto no ejecutó, o si directamente podemos considerarla perdida. A priori, como le decía, pudiese parecer que la pregunta es extemporánea, pero sin embargo viene muy al caso porque ahora sí podemos hablar sobre hechos consumados y si existe o no voluntad política por parte del Ministerio, en su caso de la Secretaría de Estado de Empleo, de arreglar la situación y de rectificar. Ya me hubiera gustado poder retirarla del orden del día porque eso hubiese significado la palpable evidencia por parte de su Secretaría de Estado del compromiso que tienen con la ciudad de Melilla en lo que a la formación para el empleo se refiere. Pero como no ha sido el caso, pues no me queda más remedio que formularle esta pregunta. Lamentablemente no ha sido así y bueno, además de lo que le decía, le hilo con la segunda pregunta. Estas competencias hasta ahora venían siendo gestionadas por el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo, pero a tenor de la publicación del Real Decreto 498/2020 de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, estas competencias han pasado a dicho ministerio, o por lo menos es lo que dice ese Real Decreto. Entonces, es sencilla la pregunta. ¿En qué estado se encuentra ese traspaso de competencia al Ministerio de Educación para la iniciativa privada en lo que a los certificados de profesionalidad se refiere? Y si ese traspaso de competencia, podría poner de nuevo en riesgo, como ha pasado en el año 2020, que se ha dejado de sacar a licitación pública esta convocatoria para formación de desempleados, si podría poner en riesgo esta convocatoria también en el año 2021. Muchas gracias. La senadora tiene la palabra el señor secretario de Estado. Gracias, senadora, por su pregunta. Sabe usted y conoce bien, porque lo acaba de mencionar de manera adecuada, que en materia de formación profesional para el empleo hay un nuevo reparto competencial entre los ministerios que está hecho en aras de una formación para el empleo más eficaz y buscando una mayor empleabilidad. En concreto, sabe que toda la formación derivada o enderezada a culminar con certificados de profesionalidad está ahora en manos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y con una conexión muy estrecha con la formación profesional reglada y con la formación profesional para el empleo vinculada a los certificados, a las especialidades productivas del Servicio Público de Empleo, seguirá desarrollándola el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es decir, se trata de vertebrar un sistema único de formación profesional para el empleo que nos dé resultados en la recuperación y que permita garantizar la cualificación y la recualificación de las trabajadoras y las trabajadoras. En concreto, y por lo que usted me pregunta, por el caso de la ciudad autónoma de Melilla, debo decirle que, con todas las particularidades que tenía el año 2020, que a ninguno, desgraciadamente, se nos escapan y que nos llevaron a tomar decisiones muy importantes en materia de los fondos destinados a formación, entre otras cosas, por una dificultad de poder ejecutar a tiempo muy grande, yo quiero decirle que la resolución de 10 de diciembre de 2019,
la de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación en el ámbito exclusivo de Ceuta y Melilla, fueron llevados a cabo programas de formación tanto durante los ejercicios de 2020 como durante el ejercicio 2021. De hecho, se dieron 23 cursos que terminaron su programación en octubre o en meses posteriores. Además, debo decirle que el Servicio Público de Empleo Estatal, el 12 de noviembre de 2020, estableció subvenciones a los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo para llevarse a cabo en la ciudad autónoma de Melilla durante este año 2020. Le quiero decir, por tanto, que incluso con todas las dificultades que 2020 tuvo para ejecutar formación para el empleo en términos normales, distanciamiento, imposibilidad de presencialidad, todas las dificultades derivadas de ese elemento, no hubo un problema en la división entre ministerios, las acciones formativas continuaron haciéndose en la ciudad autónoma y a partir de ahora, naturalmente, esas convocatorias se ajustarán al nuevo reparto competencial sin perjuicio de que este reparto competencial no elimina en absoluto la coordinación y la competencia necesarias en materia de formación para el empleo, que, insisto, es un elemento clave en la recuperación. Gracias, señor secretario de Estado. Tiene la palabra, con el derecho a réplica, la señora Acedo Reyes. Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, soy melillense, no me haga usted trampas al solitario. Ustedes han dejado de sacar una convocatoria de 1,2 millones de euros porque lo dejaron para el mes de noviembre, el mes de diciembre, tuvieron un informe negativo de la intervención del Estado y han dejado 1,2 millones de euros de formación para el empleo para formar a desempleados en certificados de profesionalidad homologados a nivel europeo. ¿Por incompetencia del Ministerio o por qué? No me haga trampas al solitario, no me hable de escuelas-taller, de talleres de empleo, porque eso me lo conozco perfectamente. Y además le estoy preguntando por una cuestión muy concreta. Mire, ustedes son competentes directamente en Ceuta y en Melilla. En otros territorios no, pero aquí sí son competentes directamente. Y ustedes, en vez de ser ejemplo de lo que tiene que ser el modelo de gestión, son ustedes ejemplos de lo que no se debe hacer. Son ejemplos de lo que no se debe hacer, y más aún en estos momentos. Mire, me explico. En el año 2020 ustedes deciden reducir el presupuesto que había para certificados de profesionalidad que había dejado el Partido Popular previsto en 3,2 millones de euros. Ustedes lo reducen a 1,2 millones de euros, en 2 millones de euros. No sabemos la razón, pero entendemos que es una decisión política equivocada, porque reducir dinero para formar a desempleados en formación para el empleo, para su incorporación en el mercado laboral, siempre es una mala decisión política, salvo que esta esté fundada en que haya una ausencia de demanda, que no es el caso, porque en Melilla tenemos 9.300 desempleados de una población de 87.000, estamos por encima del 23%, competencia directa del Ministerio. ¿Cuál es la razón que han llevado a que ustedes dejen de publicar una convocatoria de 1,2 millones de euros para formación a los desempleados? Es lo que le pregunto. Y le pregunto directamente, ¿esa convocatoria que han dejado de publicar en el año 2020 la van a incorporar en 2021 como la directora del Servicio Público de Empleo se ha comprometido con las academias privadas? ¿Sabe usted la repercusión que este tipo de formaciones tiene en Melilla? Que emplea directa e indirectamente a más de 50 personas, profesorado, empresas directas que trabajan en el suministro de materiales, en publicidad, etcétera, y que han dejado ustedes de dar formación a 400 desempleados, que al final son los que están en búsqueda activa de empleo y que tienen este derecho adquirido de esta formación, porque lo han hecho. Es que la pregunta es muy directa. ¿Van ustedes a incorporar ese presupuesto en el año 2021 como se ha comprometido? Porque eso sería una rectificación por parte del Ministerio y acertarían. Y ustedes no lo han hecho durante todo este tiempo por una dejación de funciones, porque no se puede publicar una convocatoria en diciembre. Señor secretario de Estado, no se puede publicar una convocatoria en diciembre, porque las prisas siempre son malas consejeras. Y esta pregunta se la hago muy consciente de que hay todo un sector en Melilla pendiente de su contestación,
Entonces, las dos preguntas son muy claras y les ruego que se ciña a lo que le estoy preguntando, porque son cuestiones muy concretas. ¿Van ustedes a incorporar este dinero en la convocatoria del año 2021? Ya lo redujeron en 2 millones de euros. No hagan ustedes que Melilla siga perdiendo 1,2 millones de euros del año 2020, que es muy necesario, más aún cuando es competencia directa el empleo del Ministerio, y la situación de los desempleados en Melilla es muy complicada y en situación de pandemia mucho más. Eso sería de agradecer por parte de los melillenses y, además, sería un acierto por parte del Ministerio. No sigan equivocándose. Muchas gracias. Senadora, señor secretario de Estado, tiene la palabra. Muy bien, gracias, senadora. Le insisto en mi contestación inicial, la formación para el empleo de los trabajadores y trabajadoras y de los trabajadores y trabajadoras de Melilla y de todos esos elementos que se nutren en torno a la formación, naturalmente son esenciales. Los fondos para formación del Ministerio de Trabajo y Economía Social están disponibles en el presupuesto, yo mismo los presenté aquí, y, naturalmente, en el marco de las competencias del Ministerio de Trabajo y Economía Social actuales, que no son los certificados de profesionalidad, procederemos a establecer los mecanismos de formación para el empleo necesarios en su ciudad autónoma. Y seguramente, aunque eso le corresponde responderlo a la Secretaria General o al Ministerio de Educación y Formación Profesional, no me cabe ninguna duda que con los certificados de profesionalidad ocurrirá lo mismo. Gracias. Señor secretario de Estado, muchas gracias por su comparecencia.